creo que somos varios que lo escuchamos muy bajo, lo escuchamos como muy lejos. Ok, voy a hacer un cambio, un momentito. Ahí como me escuchan, mejor. Mucho mejor. Sí. Mucho mejor, sí. Gracias. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes. Por parte de la Cátedra de Investigación y la Escuela de Ciencias de la Administración, les damos la cordial bienvenida a esta tutoría que ha sido uno de los aspectos importantes que ha venido incorporando la cátedra para facilitar a los estudiantes material de apoyo para la consecución y desarrollo de su trabajo de investigación. Eso es un gran esfuerzo que hacemos como parte de la escuela y además quisiera darle una cordial bienvenida a los directores, directoras, asesores y asesoras que nos acompañan en la tarde de hoy. Eso es una guía propiamente, esto no sustituye las intervenciones que realice su director, directora, asesor o asesoras. Eso es una guía, como repito, y cualquier duda que tenga que ver propiamente de su trabajo de investigación, que tiene que ver más elementos de fondo y de forma, deben hacerlo su consulta con su director o directora. Para iniciar propiamente esta tutoría, quisiera que algunos me contestarían cómo se sienten en realizar en este momento su trabajo de investigación. Con dos personas que puedan decirlo, cómo se siente, qué piensan, qué orientan propiamente de su trabajo de investigación. Voluntariamente. Jan Castro, cuénteme. Muy buenas tardes. En mi caso, muy motivado esperando que la propuesta que llevo logre llegar a un buen término para que le sirva a la institución con la que trabajo. Entonces, voy súper motivado. Gracias, Giancarlo. ¿Otro? ¿Qué se siente? ¿Qué piensa? ¿Cómo ven esta parte del desarrollo y estar en esta fase? Amy o Amy. Amy, muchas gracias. Bueno, creo que bastante contenta. Este tema que escogí me gusta mucho y he descubierto todavía más en estos días que he estado entrando un poquito más en detalle de que realmente hay mucho potencial, ¿verdad? En esta parte de los recursos humanos y demás, que es pues, mi área. Entonces, bastante contenta, tal vez con un poquito de incertidumbre porque es mi primer proceso, pero bastante bien y bonita la experiencia hasta el momento. Muchas gracias, Amy. Pues bueno, es normal sentirnos en este momento algunos asustados, otros con incertidumbre, otros entusiasmados, otros con miedo, porque vamos a aventurarnos en algo que vamos a iniciar y a veces no sabemos hacia dónde vamos a conseguir, a qué vamos a obtener propiamente de este proceso. Pero aquí voy a hacer una pregunta muy general. Dentro del desarrollo del trabajo de investigación, ¿cuál es el apartado más importante que creen ustedes que es elemental para el desarrollo de una investigación? ¿Un voluntario, dos voluntarios? Aquí que me sirva, Noé. ¿Qué consideran? Sí. Judith. Seré yo. Yenori. Yenori. Sí, bueno, para mí la parte medular es la parte inicial, lo que son los objetivos. ¿Sí? Objetivo general, objetivos específicos, las hipótesis, las preguntas de investigación, porque toda la investigación se va a desarrollar en torno a los objetivos. Entonces, si desde el principio no está claro
los objetivos no están bien planteados, pues obviamente no vamos a llegar a los resultados esperados. Entonces, para Perfecto, mí, gracias. esta es la parte crucial. Ok, gracias, Yanori. Mucho Pues gusto. bueno, el tema está de que todos los apartados de la investigación son importantes. Sin embargo, hay uno que es elemental y esto lo voy a asociar con una analogía que tenemos propiamente. Para nosotros como seres humanos que tenemos para sostenernos y para movilizarnos y estar en movimiento, uno de los elementos importantes es la columna vertebral que nos sostiene. Y eso es el que nos da a nosotros en este momento toda esta funcionalidad que tenemos como cuerpo humano. Entonces, el capítulo 1 es esa columna vertebral que va a sostener la investigación. Y es la parte medular de que parte una investigación. ¿Por qué? Porque ese es el que nos va a dar ese sostén y es el que nos va a permitir tener claramente todo lo que voy a correlacionar de aquí en adelante del capítulo 2, capítulo 3, 4, 5 y propuesta, es el que me va a dar la fundamentación. Entonces, el capítulo 1, como tal, tenemos que ser muy rigurosos y en su realización. Y es muy elemental, como les dije anteriormente. Entonces, voy a dar inicio con la presentación de por qué es importante el desarrollo de este capítulo. Pero voy a asociarlo con otro elemento más importante, verlo de esa parte más formalista a verlo como una aventura. A partir de hoy ustedes, ya anteriormente en su anteproyecto, comenzaron esa aventura. Y ahora ya vamos a iniciar propiamente el zarpe propiamente de este barco que nos lleva que nos va a permitir llegar a un buen puerto. Y eso va a depender propiamente de la entrega, la motivación y lo que ustedes como estudiantes le vayan a entregar a su proyecto. Esto es de ustedes y como tal tienen que cuidarlo, tienen que hacer su mayor esfuerzo y tienen que dar todos los elementos más importantes. Van a entrar en una etapa que hay que hacer sacrificio, sí, pero cuando ya pase toda esta etapa que ustedes van a hacer, va a decir, valió la pena. Así que para abordar esta aventura, los invito y las invito a que asumamos este como un reto que nos ayude a ir asumiendo nuestra meta que nos hará alcanzar un aspecto elemental, nuestro aspecto profesional y también personal. Así que voy a dar la presentación. Me indican si la están viendo en este momento. Segundo. Me dicen si lo están viendo. Ahora sí. Perfecto. Okay, Perfecto. muchas gracias. Correcto. Bueno, esta es la primera tutoría del capítulo 1. Entonces vamos a iniciar uno de los aspectos más importantes que va a tener este capítulo como tal, que son los contenidos que tienen las tutorías propiamente. Las tutorías que hemos venido fundamentando a nivel de la cátedra de investigación es para poder orientarles a ustedes las bases teóricas y prácticas durante todo este proceso, pero a la misma vez es lo que nos va a permitir tener las herramientas necesarias para el desarrollo de cada uno de sus componentes. Y eso nos va a permitir, en cierta manera, darle la forma a nuestro documento formal en lo que conlleva las diferentes etapas que tiene el capítulo 1 propiamente. Bienvenidos y bienvenidas. Esta es la aventura del barco que le hemos denominado el barco de la investigación. Y vamos a zarpar, tenemos que llegar a un buen puerto. Y bueno, eso es parte de lo que estamos el día de hoy. Algunas condiciones importantes que son relevantes a considerar dentro del desarrollo del trabajo de ustedes, que son reglas de oro y que debemos de cumplir en primera instancia, es siempre ver el libro de metodología de la investigación como su libro de apoyo. Ahí está el paso a paso de los elementos que ustedes tienen que seguir en cada uno de los capítulos. Y es el que nos permite a nosotros no irnos
a poner otras cosas que no están orientadas en este libro. El otro elemento importante que se debe considerar es que todo el material de apoyo que ustedes vayan a tener está dentro del campus virtual Aprende U. Ahí va a entrar todos los elementos que ustedes necesitan a nivel de materiales de apoyo, de didáctica, que son materiales didácticos que les ayudan a que ustedes puedan ir desarrollando aún más sus capítulos propiamente. Ya desde antes de su anteproyecto y desde ahora mucho más, deben ir ya investigando algunas tesis, revistas, sitios web y otros que les ayude propiamente ir apropiándose en su tema de investigación. Hay que cumplir los plazos de entrega porque, como ustedes saben, eso es un curso que tenemos que iniciamos ya y tenemos que cumplir un plazo para finalizar. Por lo tanto, atrasarse la entrega de los productos conlleva a que en algunos casos no podamos cumplir en plazo lo que tenemos que entregar al final del curso. Entonces, por lo tanto, siempre estén pendientes revisando en la plataforma cuál es la fecha máxima que tengo para poder presentar mis trabajos y no dejarlos a última hora. ¿Por qué? Porque a veces hay aspectos muy importantes. Por dejarlo a última hora, podemos perder la conexión a Internet porque no podemos predecirla. Se puede ir la luz, que tampoco lo podemos predecir. Entonces, siempre le digo a los estudiantes que si pueden hacer la entrega antes sería mucho mejor. Eso es muy importante tomarlo en consideración. Un elemento que ya tienen que ir aprendiendo ustedes es a nivel del desarrollo del trabajo, como regla de oro, es escribir en tercera persona y con tiempo verbal presente. El capítulo 1, 2 y 3 cumplen este formato y además yo no me escribo para mí mismo. Yo de Denis Víquez creo utilizar esta interpretación dentro del desarrollo de su trabajo, no estamos cumpliendo esta regla de oro que tenemos que cuidar en todo su componente en la redacción y en la articulación de las ideas que vayamos a interpretar en este capítulo. Ante una situación especial que tengan ustedes en la realización de su trabajo y que pueda afectar el desarrollo del mismo, comunicarlo de forma directa a su director y directora, que ellos son los guías que les va a marcar las pautas de lo que ustedes tienen que realizar o de lo que ustedes pueden alcanzar en algunos aspectos. Para los procesos de comunicación propiamente, utilice los medios que les ha facilitado su directora o directora. La vinculación propiamente con la coordinación que se da entre asesores únicamente es entre los directores y asesores. Los asesores no participan directamente con los estudiantes, es con el director o directora. Entonces, esas son reglas de oro que tenemos que ir cumpliendo desde ahora y que tenemos que tenerlas a la mano para llevar todo este trabajo que vamos a hacer a buen puerto. Se le fue el audio. Profesor, Hola, no se escucha, profesor. no se escucha, profesor. No se escucha, profe. Denis está muteado. Está muteado. Perdón, alguien me muteó. Ya. Perdón, ahora sí. Ok. Sí. Una regla de oro que debemos recordar es siempre revisar la rúbrica de calificación. Esa rúbrica está siempre en el desarrollo de cada capítulo para entrega final. Es importante que lo vean. ¿Por qué? Porque ahí van a estar los componentes que vamos a evaluar los directores y asesores, asesoras y directoras en el proceso de trabajo de ustedes. Entonces, cuando terminen en desarrollar propiamente el capítulo, echen una mirada a la rúbrica para ver si están cumpliendo con todos los elementos que ahí van a estar evaluados. Entonces, este es otro elemento importante que ustedes deben considerar. Pues bien,
Como contenido propiamente de esta tutoría, vamos a hablar propiamente del título del proyecto, la introducción, los antecedentes que fundamentan el problema de la investigación, las preguntas que se derivan del problema de estudio, el planteamiento del problema en sí, los objetivos, tanto generales y específicos, hipótesis cuando así se requiera, y la identificación de las variables propiamente. Recordando claramente que la guía para este trabajo es el libro de metodologías para elaborar una tesis y que el capítulo 1 está dentro de la página 34 a la 52. Pues bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para el título de un proyecto? Bueno, algunos aspectos que debemos considerar es que es el título de la investigación, que también se denomina de esa forma, es un extracto del tema que vamos a desarrollar como tesis. Además, el título tiene una relación directa con el problema de estudio propiamente. Se recomienda revisar el título al final del trabajo para garantizar que sea consistente con el problema que ustedes vayan a dar solución. Pero ¿qué características debe tener esto? Debe ser corto, claro y concreto. Preferiblemente que no exceda de más de 2 líneas y que el título debe ser tan claro que capture al lector. A veces nos ponemos a pensar en buscarle un título, le ponemos algunos elementos adicionales que no están dentro de la investigación, que al final de cuentas pierde su interpretación propiamente. Entonces tenemos que evitar esos errores que tenemos, que ahora, más adelante les voy a explicar cómo podemos lograr esa consonancia dentro del título de la investigación con mi problema de estudio. Pues bueno, para la redacción de la introducción, algo que debemos tener en cuenta para la introducción, aquí no hay, a veces nos pregunta, profe, ¿cuántas páginas debe tener la introducción? Eso es imposible determinarlo. He visto introducciones que tienen varias páginas que no dicen nada. He visto introducciones de una sola página que dicen todo y bien, como es chiquitito pero sustancioso. Abarcó todos los elementos en una forma coherente y concisa. Entonces, aquí no hay un número de páginas. Aquí lo más importante es que el estudiante pueda tener claramente en presentar cuál es el problema de estudio, cuál va a ser su estrategia de investigación que motive al lector conocer la importancia de esta investigación propiamente, y esto lo he denominado como un estilo a nivel de mercadeo, cómo vendo yo mi trabajo. Eso es lo que tiene que ver la introducción, cómo lo vendo, de qué va a tratar mi investigación, qué va a orientar mi trabajo propiamente y cómo se estructura mi trabajo. Entonces, esa es parte de la introducción propiamente. Siempre hablando de una forma coherente, de lo más general a lo más específico propiamente. En los antecedentes del problema, hay algunos preguntan, profesor, pero es que los antecedentes en qué se basan. Bueno, uno de los elementos que se basa en un antecedente del problema es qué se ha investigado sobre mi tema de estudio. Y de ahí es donde yo voy a buscar claramente qué es lo que diferencia mi investigación a las otras investigaciones que se ha hecho. ¿Cuál va a ser el aporte que yo voy a brindar diferente a lo que se ha investigado ya? Entonces, eso es uno de los aspectos que ustedes tienen que buscar claramente para poder desarrollar un buen antecedente. Pero, ¿qué vamos a entender como antecedente? Bueno, nos brinda claramente cuál es el estado de la cuestión. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dice otras investigaciones? ¿Qué con el tema de estudio, tanto a nivel nacional como a nivel internacional? Porque el tema de estudio no solamente lo podemos basar con lo que tenemos aquí en el territorio nacional, sino a nivel internacional que se ha investigado en otros países, en otras latitudes con respecto a mi tema propiamente. Pero ahí también una de las herramientas importantes que ustedes pueden utilizar es los recursos y bases de datos que cuenta la UNESCO. Que ese recurso es elemental, jóvenes. ¿Por qué? Porque ahí dicta de un montón de tesis, de revistas y otros artículos que se han
orientado propiamente en diversos temas. Entonces, por eso, siempre que vayan a ver el antecedente, siempre vean estos aspectos, los elementos y circunstancias que ha contribuido el problema, qué otras investigaciones se han realizado sobre él, sobre lo que ustedes pretenden investigar, cuál ha sido el alcance y cuáles han sido las conclusiones que llegaron a estas investigaciones propiamente y qué aportes originaron estas investigaciones a la parte del ámbito o la especialidad que cada uno de ustedes tiene desde el ámbito de los recursos humanos, finanzas, contabilidad, negocios y mercadeo. Y ahí propiamente cuál es la situación al momento de iniciar la investigación. Ahí es donde nosotros vamos a orientar un poco al lector a decir, bueno, se ha investigado todo esto, se han llegado a concluir todo esto, pero mi investigación se orienta sobre este aspecto que va a contribuir otro elemento esencial. Eso es lo que viene un antecedente. Posteriormente, después del antecedente viene la justificación. A veces algunos preguntan que si los antecedentes y la justificación es lo mismo. No es lo mismo. Como bien lo dice lo que acaba de explicar anteriormente, el antecedente es lo que antecede, que ha visto a lo anterior. Ahora la justificación es qué es lo que yo voy a hacer de investigación y la relevancia tanto teórica, investigativa, que va a aportar mi investigación. Y por eso tenemos que ser muy habilidosos de que mi justificación del problema tenga que demostrar claramente un interés al público y al ámbito académico. ¿Por qué es importante el tema que eligió? ¿Cuál es la relevancia de la investigación para la sociedad? El trabajo a realizar debe tener una utilidad de los resultados que vengan a resolver un problema a una empresa o alguna organización. Además, deben señalar las siguientes limitaciones, tanto en tiempo, espacio, recursos y otros que se puedan generar dentro del desarrollo de la investigación. Eso es lo que orienta propiamente mi justificación de mi proyecto de tesis. Las preguntas de investigación propiamente tienen que tener tres elementos muy importantes, que sean claros, precisos y articulen con el problema. Las preguntas de la investigación no puede quedar fuera del margen de mi planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque de ahí es donde derivan mis preguntas de investigación. En el ejemplo que les voy a demostrar más adelante, vamos a visualizar claramente esa articulación que estoy explicando en este momento. Las preguntas como tal forman parte de ese planteamiento propiamente. Las preguntas deben redactarse de tal forma que no puedan responderse con un sí o un no. Si responde la pregunta que se hace con un sí o un no, ya está parcialmente resuelto. Y por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo como preguntas de investigación es que los planteo para propiciar una investigación para ver si realmente lo que yo me estoy preguntando es, con los resultados obtenidos, se contestan propiamente. Posteriormente, podemos utilizar algunas preguntas como tales, como cuáles, de qué manera, cómo afecta, cuál es la incidencia, cómo incide, y ahí sucesivamente. Pero si yo le pregunto a usted, el día de hoy es claro, el día de hoy es asoleado, sí, o sea, entonces no tiene lógica ese planteamiento propiamente. Esa pregunta, perdón. Las preguntas de investigación son la base para la formulación de los objetivos específicos. De ahí es donde nacen los objetivos específicos de las preguntas de la investigación. Entonces es muy importante porque como lo estoy diciendo acá, todo esto va todo articulado, no se pierde. De un componente depende el otro y del otro con el otro. Así que tenemos que hacerlo desde este ámbito, tenerlo muy claro de lo que yo voy a hacer como preguntas. Posteriormente, un aspecto que tenemos que tener en cuenta con el planteamiento del problema propiamente es que la parte fundamental del proceso de la investigación, porque esto nos ayuda en determinar y encauzar las acciones
que nos ayudan a orientar el desarrollo de todos los otros componentes que va a tener mi tesis propiamente. ¿Qué características debe tener mi problema? Bueno, afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación, formular el problema específico en términos concretos y explícitos que sean susceptibles a investigarse con procedimientos científicos y escribirlo de una forma clara, precisa y accesible. Ustedes en este momento, nosotros vamos a aplicar lo que le llamamos el método científico. El método científico lo que va a hacer es esa validación propiamente de lo que yo estoy haciendo como preguntas desde mi problema, mis preguntas de investigación y objetivos, a someterlos a prueba para tener resultados concretos que me llegan a generar conclusiones y recomendaciones. Y por ende, la propuesta de solución. Entonces, por eso es que en un inicio, como la compañera Yanori explicó y que mencionó, por eso es que este capítulo es la columna vertebral. Si nosotros no hacemos un buen fundamento en nuestro capítulo 1, eso en cualquier aspecto que venga a ser sometido puede debilitar mi proceso de investigación si no lo estoy haciendo tan claro. En este momento, ustedes ya vieron un elemento importante, tuvieron el acercamiento de su proyecto de investigación. Sin embargo, este proyecto de investigación partió de una idea propiamente, donde ya le hicieron algunas observaciones, tanto el comité de trabajos, así como sus directores y asesores. Entonces, por lo tanto, en este momento tenemos que ir partiendo de la idea de investigación que ustedes tienen, que es más general, muy abstracta, está medio confusa y compleja a veces, surge de la realidad y de estudios previos, pero ahora tenemos que dar el gran salto, que es especificar claramente cuál es mi problema a investigar. Que este sea específico, concreto, susceptible a investigarse y que la pregunta o duda que se pretende responder sea contestada a través de la investigación. Yo esto lo asocio como esto. Estamos en la orilla de un río. Ahora tenemos que hacer toda la argumentación razonable, que es el puente que me sostiene para estar y brincar al otro lado del río, que es ya propiamente el planteamiento de mi investigación. Pero bueno, sí. Tenemos una pregunta que creo que es importante que la aborde porque tiene como un problemita. Pregunta primero, ¿cuántas preguntas se pueden hacer? Le dimos una respuesta por el chat de 3 a 5, pero ahora pregunta que si tiene la misma cantidad de objetivos, entonces mejor para que abordes esa aclaración. Claro, muchas gracias, doña Fresia. En la etapa que yo voy a explicar con el ejemplo, le voy a decir cuánto es lo razonable que se puede tomar para poder plantear algunas preguntas propiamente y que conlleve también al desarrollo de los objetivos. Sin embargo, un elemento importante que tiene que ver en este aspecto es siempre consultarlo directamente con su director o directora propiamente, pero con el ejemplo más adelante estaríamos clarificando este apartado. Así que si me dan un chancecito, ya casi lo vemos al final. ¿Está bien? Gracias, doña Fresia. El planteamiento, ¿por qué es tan importante? Pues bueno, el problema, ese es que es el problema propiamente, que tenemos que verlo de poner un tema en un contexto que sabemos ya, pero tenemos que definirlo, delimitarlo y justificarlo. Pero para este problema, las preguntas son las bases, son base para formular interrogantes del problema. Propiamente la base que me da para formular las preguntas. Y eso lo que va a contestar claramente es qué necesitamos saber de ese problema. Y esas preguntas propiamente me orientan a una intención que van a ser mis objetivos, que esos objetivos son los propósitos de la investigación que haremos para averiguarlo, que esa es la gran pregunta que tienen los objetivos. Y posteriormente los objetivos guía hacia los logros que tenemos que obtener a través de la investigación
pero eso a través de qué? De una metodología que me permite otorgar validez, rigor científico a los resultados obtenidos en el proceso de estudio y análisis. Y eso que me permite, en cierta manera, disculpe un momento. Perdón. Retomando, eso nos va a permitir con la metodología ¿a qué? A responder a un hallazgo, que eso van a ser los resultados y las conclusiones, que son la parte importante del proceso de indagación, ya que ellos se pueden validar o descartar las preguntas o el planteamiento del problema o las hipótesis que habíamos hecho y argumentado en este primer capítulo. Y eso nos va a orientar en un elemento más importante, ¿para qué? Para fundamentar el desarrollo de mi propuesta de solución. Los objetivos como tal presentan el para qué de una investigación, y aquí vamos a hablar claramente sobre los objetivos. Los objetivos son acciones que el investigador se plantea para poder llegar o responder el fin que se están proponiendo. Tienen la finalidad para señalar a los que aspiran a la investigación que deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio. Ese es el que nos da a nosotros el norte para poder desarrollar mi trabajo y no perderme o desarrollar otros temas que no están incursionados en mi trabajo de investigación. También los objetivos corresponden propiamente a las preguntas realizadas y deben estar contemplados a la metodología propuesta y determinan los límites de amplitud del estudio y definen las etapas que requiere la investigación y el estudio en un contexto determinado. Entonces, el objetivo general nace del planteamiento del problema propiamente. Y se constituye como que es el enunciado global que también se asocia con el planteamiento del problema, y tiene que responder claramente el qué, cómo, dónde y para qué. Y eso prácticamente lo que nos orienta es precisa la finalidad de la investigación en cuanto a las expectativas más amplias que orientan mi investigación. Una vez que se exprese ese logro ampliado propiamente, que estén formulados como propósito, eso nos va a ayudar claramente a una articulación propiamente con el planteamiento del problema y el título de la investigación, que ahorita lo vamos a ver con el ejemplo que les tengo. Tiene que haber una relación del sujeto y objeto de estudio. Siempre el planteamiento del problema y mi pregunta rectora, que en este caso sería el objetivo general, siempre tiene que haber esta relación del sujeto y objeto de estudio. Si no cumple con estos dos elementos importantes y como objetivo, no es un objetivo general de una investigación. ¿Esto por qué? Porque a veces solamente hablamos del sujeto, pero perdemos el objeto. A veces hablamos del objeto, pero perdemos al sujeto. Entonces, ahorita lo vamos a ver con el ejemplo sobre esto, porque cualquiera dice, pero ¿qué es el sujeto y objeto? Ahora lo vamos a ver con este ejemplo que yo les traigo en la tarde de hoy. La estructura de un objetivo, propiamente, como lo dije anterior, tiene que, del objetivo general, debe tener 4 elementos: el verbo infinitivo, la pregunta del qué, cómo y para qué. Yo siempre le llamo las cajitas. Tienen que cumplir las cajitas. Si no cumple con las cajitas, entonces no está cumpliendo la estructura. Entonces, hablamos de un verbo infinitivo, que eso tiene que tomarse de la taxonomía de Bloom, que la taxonomía de Bloom está como material de apoyo dentro de la plataforma y que es importante que ustedes puedan ir a revisarlos y verlos. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Se establece como objetivo general analizar como verbo ¿qué cosa? La vinculación de los presupuestos públicos del Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica. ¿De qué manera? ¿Cómo? Mediante la revisión de leyes de presupuesto de la República del periodo 2014-2020. ¿Para qué?
evidenciando su aporte al desarrollo económico y social en las áreas de la salud, educación e infraestructuras. Uno de los aspectos que se ha visualizado y que, bueno, que ya la metodología de la investigación ha venido evolucionando propiamente, es que dentro de un objetivo, tanto general como específico, no pueden haber dos verbos que tengan intencionalidades diferentes. ¿Por qué? Porque eso afecta al alcance propiamente. O estamos analizando o estamos logrando lo otro. Por lo general, a veces, el para qué lo ponen un verbo. Y la recomendación que hemos venido planteando es que utilicemos un gerundio propiamente. ¿Para qué? Para que no afecte el alcance propiamente el objetivo, que es el de analizar. Analizar como tal, y es el que nos va a permitir, en cierta manera, orientarnos a que cuando yo vaya a hacer el capítulo cuarto, que es el que si estoy analizando lo que tiene como alcance el objetivo general. Los objetivos específicos propiamente, que los objetivos específicos se derivan de las preguntas de la investigación, estos tienen estas características. Representan los pasos que se deben alcanzar para lograr el objetivo general, facilitan el cumplimiento de cada uno de los objetivos, cumplimiento del objetivo general, determinan las etapas con precisión y que ayudan el cumplimiento del proceso propiamente. Los objetivos específicos deben alcanzar resultados y beneficios cuantificables, esperados cuando lleva a cabo una investigación. Responde a la pregunta, ¿qué va a lograr cada objetivo? Deben ser concretos, alcanzables, cuantificables y especificar las variables de estudio. Van de la mano de las preguntas secundarias subordinadas, que son las preguntas de la investigación. En el componente propiamente de estructura es igual que vemos con el objetivo general. Debe tener un verbo infinitivo que tenga la pregunta el qué, cómo y para qué. Igual que se utiliza la taxonomía de Bloom, y aquí vamos a una cuestión que debe ser medible, como así lo dice la primicia que acaba de explicar. Cuantificar qué cosa, la inclusión de los recursos del CONAVI, de qué manera y cómo, mediante el análisis de la documentación presupuestaria, ¿para qué? Para comprobando su aporte al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, cumple la misma estructura que tiene el objetivo general. Entonces, partiendo de ello, entonces, esta es la herramienta de la taxonomía de Bloom. Tenemos lo que le llamamos verbos de primer grado, que le llamamos nosotros, y los segundos, que son de primer y segundo nivel. Los primer nivel son los que se utilizan para aspectos de objetivos generales, y los segundos nivel son los que orientan propiamente a los objetivos específicos que se plantean dentro de la investigación. Esa taxonomía es importante que ustedes lo vayan explorando claramente, porque eso es lo que nos permite a nivel de los alcances que queremos lograr a nivel de los proyectos de investigación. Posteriormente, termino esta explicación de esta tutoría con una frase. Denis, te quedaste en mute. Gracias, Precia, que responde a este autor, que es de Robert Baden-Powell. El hombre no es más que un proyecto y la vida una especie de barco que cada uno tiene que llevar a buen puerto. Termino en la explicación teórica de todo el componente del capítulo 1 con esta frase. Y esto porque de ustedes dependerán claramente si este proyecto de investigación van a lograr a llevar a buen puerto. Y eso es la consigna que cada uno de ustedes como estudiantes tienen que lograr propiamente. Los directores, directoras, asesoras y asesores somos guías únicamente, pero la mayor desempeño y demostrar la capacidad para el desarrollo son de ustedes. Nosotros como profesores no hacemos el trabajo de tesis, somos la guía,
somos el faro que le damos la luz para que ustedes puedan llevar a buen puerto. Partiendo de esto, voy a dar el ejemplo que les mencioné desde un inicio. Me dicen si lo están viendo y si lo hago un poquito más grande. ¿Se ve bien? Tal vez un poquito más grande, un poquito. ¿Ya? ¿Ahí? Sí, ahí Sí. está bien. Perfecto. Ahí se ve mejor, sí. Pues bueno, a veces cuando nosotros vemos la teoría, uno dice, bueno, la teoría a veces, aunque tengamos el material de apoyo y todo, a veces dicen, no logro todavía visualizar lo que acaba de explicar. Pues bueno, entonces me di la tarea de hacer un ejemplo para que ustedes todavía tengan con mayor claridad lo que lo que yo acaba de explicar. Pues bueno, esto es un problema de investigación y se ha establecido como problema. El problema por lo general es una pregunta que no se responde ni en sí ni en no. Entonces vamos a hablar claramente como con planteamiento es cómo incide la cuarta revolución industrial, que ese sería el sujeto de estudio, la cuarta revolución industrial en la diversificación de los servicios y en la organización del trabajo, que es el objeto que voy a someter a validar de la empresa Los Patitos S.A. en el área comercial, que ahí va a ser el espacio o lugar donde voy a hacer este estudio para la identificación de los aspectos de mejora en el servicio que se brinda durante el año 2020. El problema de estudio como tal tiene que tener sujeto, objeto, espacio y tiempo. Tiene que tener esos 4 componentes. Esos 4 componentes son los que me relacionan propiamente al planteamiento. Y eso es lo que yo le decía anteriormente, que no podíamos perder dentro de la relación del sujeto y objeto de estudio. ¿Qué tiene que ver esta relación? Que no puedo suprimir. ¿Por qué? Porque tengo que hablar de qué es lo que yo voy a, como sujeto, qué es lo que voy a investigar y sobre qué lo voy a someter. Que aquí vamos a ver cómo esta cuarta revolución industrial, que tiene que ver con la web 2.0, en la diversificación de los servicios y la organización del trabajo de una organización. Si me dan un momentito, porque tengo aquí unos escandalosos acá, como verán ustedes y escucharán. Pues bueno, partiendo de ello, entonces tengo aquí claramente, después de fomentar mi problema de estudio propiamente, yo me tengo que hacer una lluvia de ideas. Y esa lluvia de ideas, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo sugiero? Háganse lluvias de ideas. Pueden citar, pueden ser 17, 20, 25 aspectos que están relacionados directamente o indirectamente con el problema de estudio, porque eso es lo que va a permitirme a mí todavía aterrizarlo claramente para el desarrollo del objetivo y las preguntas de la investigación, las preguntas secundarias que le llamamos usualmente. Entonces, aquí yo me hice una serie de lluvia de ideas que pueden derivar propiamente de esta investigación, de este planteamiento, y propiamente, ¿qué hago después de esa lluvia de ideas? Bueno, tengo que sacar aquellos que tengan una relación más estrecha con mi problema, que me permite dar respuesta a mi problema de estudio. Entonces, de todas estas 17 lluvia de ideas que se hizo ahí, que pueden incidir, se priorizan en 4. Puedo sacar 4 o 5 como tal. Entonces, aquí yo, por ejemplo, si estoy hablando sobre la cuarta revolución industrial que tiene que ver con la web 2.0, la infraestructura tecnológica es un elemento importante para el desarrollo, para responder claramente a mi problema. Posteriormente, tengo que hablar, si estoy hablando de organización del trabajo,
Por ende, la estructura organizativa es un elemento importante. ¿Cómo está compuesta la organización como tal? Luego, tengo que hablar claramente, como están viendo, servicios, cuáles son los procesos que se están dando. Y bueno, tengo que ver claramente el otro componente, que cuál es la calidad del servicio como percepción que puede tener los clientes. Entonces, ve que aquí hago este ejercicio porque tengo que ir asociando claramente de que lo que yo voy a trabajar aquí me va a permitir dar respuesta a lo que me he planteado. Una vez que haya hecho esa priorización, que puede ser desde 4 a 5 propiamente, pues bueno, ahí voy a asociarme a las preguntas de la investigación. ¿Cuáles preguntas podría derivarme de esa? Bueno, ¿cuál es la percepción que tienen los clientes sobre los servicios que brinda la empresa Los Patitos S.A.? ¿Cuál es la infraestructura tecnológica que cuenta la empresa para el desarrollo de los servicios? ¿Cuál es la infraestructura organizativa que debe contar la empresa Los Patitos S.A. para la diversificación de los servicios? ¿O de qué manera los procesos inciden en la diversificación de los servicios? ¿Ok? Entonces, esas preguntas se derivan de estos grandes temas que yo me he hecho, que son preguntas que me están orientando claramente al cumplimiento de este planteamiento del problema. Entonces, ¿qué pasa? A veces decimos, pero bueno, ¿cómo planteo el objetivo general? Muy fácil. Yo siempre le digo a los estudiantes esto. Bueno, me dice que el objetivo general nace del planteamiento del problema. Pues bueno, entonces, ¿qué hago? Al planteamiento del problema como tal, le quito la pregunta y pongo un verbo de la taxonomía de Bloom que sea de primer nivel. Entonces yo pongo acá analizar la incidencia de la cuarta revolución industrial, que sería el sujeto, en la diversificación de los servicios y la organización del trabajo, objeto, de la empresa Los Patitos S.A., que es el espacio lugar en el área comercial para la identificación de los aspectos de mejora en el servicio que se brinda durante el año 2020. Cualquiera dice que es igual. Bueno, sí, allá ya estábamos en pregunta y aquí ya estamos en verbo, que es alcanzable. Entonces, de las preguntas secundarias se derivan los objetivos específicos. Pues bueno, parte igual el mismo. Quito la pregunta y pongo el verbo, pero aquí tengo que agregar un elemento que aquí hablábamos claramente, tanto para el general como el específico. El qué, cómo y para qué. Entonces, en los específicos hablo claramente en estos aspectos. Pues bueno, quito la pregunta y pongo el verbo infinitivo de segundo nivel. Determinar la estructura organizativa que cuenta Los Patitos S.A. mediante el análisis documental que cuenta la organización que coayude a la identificación de las necesidades en los servicios que brinda la empresa a sus usuarios. Luego, como segundo objetivo, describir los procesos del área comercial que inciden en la diversificación de los servicios a través del levantamiento de estos, determinando con ello el estado situacional. 3. Identificar la infraestructura tecnológica que cuenta la empresa para el desarrollo de los servicios a través de la estrategia tecnológica que cuenta la organización para su identificación y contribución en la atención de las necesidades de los usuarios. Y cuarto, conocer la percepción de los clientes sobre los servicios que brinda la empresa Los Patitos S.A. por medio del modelo CERCUAL que ayude a la identificación de los aspectos de mejora. Estos objetivos están derivados de las preguntas de la investigación. Nada más que tienen mayor desarrollo porque tienen que tener el qué, cómo y para qué. Pero uno de los elementos importantes que tiene que tener claramente para el objetivo específico es que tienen que tener mis variables. Pues bueno, las que están de color morado, conste que no soy sapricista, pero bueno, las que están de color morado son mis variables de estudio. Esas son mis variables que yo voy a trabajar. Estructura organizativa, los procesos, la infraestructura tecnológica y la percepción. Aquí, como podemos ver, ya más adelante en el capítulo 3, vamos a desarrollar claramente cómo es que nosotros vamos a alcanzar todo esto a través bajo qué enfoque, si es dentro de lo cuantitativo y cualitativo,
y mixto que se da propiamente en el desarrollo del trabajo que se hace para la obtención de los resultados. Pues bueno, yo siempre le digo a los estudiantes, dejen el título hasta el final. ¿Por qué? Porque el título, yo siempre le digo que esto es un triángulo invertido. Primero tengo que tener claramente cuál es mi problema para partir, para dar punto de partida, y con eso tener ya claramente cuál es el objetivo y tener toda esa articulación que debo tener de todos los componentes que debe tener el capítulo 1. Pues bueno, ¿cómo quedaría el título de esta investigación? Bueno, muy fácil. Incidencia de la cuarta revolución industrial en la diversificación de los servicios y en la organización del trabajo en la empresa de los Patitos S.A. durante el año 2020. Claro, preciso, en 2 líneas, nada más. Entonces, como ustedes pueden ver de lo que yo expliqué, el planteamiento del problema es donde nace todo. Y es la que marca la pauta en todo para el desarrollo de mi primer capítulo. Espero que con este ejemplo les haya ayudado un poco a clarificar propiamente qué es lo que ustedes tienen que obtener y desarrollar en su capítulo 1. Y reitero nuevamente, cualquier aspecto que tenga que ver de fondo o de forma que quieren ver con su proyecto, tienen que verlo con su director o directora. ¿Para qué? Para que ellos les den a ustedes las herramientas y las explicaciones correspondientes de lo que tienen que hacer propiamente. Entonces, a partir de este momento, someto a ustedes cualquier pregunta, comentario o aspecto que consideren pertinente que necesitan aclarar en este proceso. Muchas gracias. Amy. Gracias, profe. Vieras que, bueno, ya yo hablé con mi directora de tesis, pero vieras que en algún momento, no sé si fue que yo escuché mal, nos habían recomendado para el anteproyecto utilizar los 2 últimos niveles de la taxonomía de Bloom, pero ya escuchándolo, usted decía que entonces para el objetivo general utilizar un verbo del primer nivel y para los objetivos específicos del segundo nivel, ¿correcto? Porque si no, pues nos estamos yendo muy adelante, sentía yo. Sí, correcto. Algo que sí no puede hacer ustedes es, si yo utilicé en como verbo general analizar, yo no lo puedo poner como específico analizar. No puedo No se puede repetir los repetir. verbos. Correcto. Dentro de Entonces, los objetivos esa parte específicos, sí puede repetir verbos. Tampoco, ninguna. ¿verdad? Ok, perfecto, perfecto. Sí, Sí. porque yo tenía ese pensamiento, pero quería corroborar de que no estuviera mal mi recordatorio. Muchas gracias. No, con mucho gusto, Amy. ¿Alguno otro? Denis, ¿tienen dudas sobre cuántos verbos, cuántas preguntas, cuántos objetivos, cuántas preguntas? Si hay una relación directa. Hay una relación directa, no, sin embargo, como le repito, es un aspecto que ustedes tienen que verlo y analizarlo con su director o directora. Por lo general, algunos directores o directoras a veces establecen que se trabajen con 5 objetivos específicos o 4. Menos de eso no es un trabajo de investigación. Entonces, se trabaja de 4 en adelante, no menos que eso. Pero eso dependerá mucho de qué es lo que argumente su director o directora. Otra consulta es que si los verbos se pueden ajustar que si se deben ajustar los verbos del anteproyecto, le adelantamos la respuesta que con su tutora los puede ajustar. Correcto. Ya su tutor y su director o directora de tesis ya tuvieron que haber tenido con cada uno de ustedes una reunión donde le marcaron claramente los aspectos que tienen que ir subsanando en su anteproyecto. Ya en este momento lo que ustedes tienen que ir pensando ya no es migrar el anteproyecto, sino ya ir migrando a la conformación del documento que se solicita para el desarrollo de tesis. Entonces, ya aquí su director o directora ya le tiene que haber indicado a ustedes que ustedes deben migrar su anteproyecto con todos los ajustes que se tienen que hacer para el desarrollo del capítulo 1 con todos sus componentes, que tiene que venir con portada, con contenido, índice, dedicatorias, contraportada, y ahí van los componentes propiamente del capítulo 1 que tiene que presentar.
Hay otra consulta que dice la estudiante que a ella no la han contactado, pero en cualquier momento el tutor le contacta a través de la Sí, plataforma o revise las observaciones. Puede haber observaciones ya en la plataforma. como parte, nosotros como director teníamos que haber tenido una reunión con el estudiante. Si todavía no se ha contactado, yo le sugiero que le escriba a su director o director haciendo la consulta, o bien, si gusta, le escribe a doña Elsie correspondientemente. Profesor, Sí, para aclarar, porque ahí me quedé pensando, lo mínimo en objetivos específicos son 4. Eso fue lo que dijo, que menos de 4 no es un trabajo de investigación, o sea, mínimo 4 objetivos específicos. correcto. Debe tener 4. Muy bien, muchas gracias. Profe, una consulta. Sí. Dentro de los antecedentes, ¿se puede hablar solo sobre hechos que hayan ocurrido en la empresa o se puede hablar sobre la historia de la empresa en caso de que fuera una empresa? En los antecedentes del problema de estudio, no, usted puede correr, como le expliqué, se ha correlacionado aspectos de qué es lo que se ha investigado sobre mi tema de estudio. Si yo estoy hablando de evaluación de desempeño como tal, yo tengo que ir viendo a ver qué es lo que se ha investigado, qué se ha orientado sobre este tema. Y posteriormente yo después argumento por qué es importante el desarrollo de mi tema de estudio, sobre cómo está la empresa, su composición de la empresa. Para eso para este rubro se desarrolla en el capítulo 2 propiamente. Los antecedentes aquí son los antecedentes del problema de estudio. Son dos cosas diferentes. Muchas gracias. Don Profe, Denis, por ahí hay adelante. otra consulta. Sí, yo Perdón. tengo una consulta. Hay algo que no me quedó tan claro. Usted dice que son como mínimo 4 objetivos específicos. En mi anteproyecto, yo únicamente puse 3 y mi director dijo que estaban bien así. Entonces, mi pregunta es si los objetivos específicos del anteproyecto son diferentes a los de los que van en capítulo 1 como tal. O sea, si usted ya, o sea, si eso se lo marcó su director de tesis, eso es lo que coordinó con su director de tesis. Por ejemplo, en mi caso, yo los míos que trabajo son de 4 en adelante. ¿Por qué? Porque resulta que ese es un trabajo de investigación que tiene una rigurosidad y es un trabajo de tesis para grado de licenciatura. Entonces, si trabajo 3 objetivos que tienen mayor alcance, ok, perfecto, pero si no está logrando un gran alcance, entonces tengo que meter un 4º objetivo para reforzar más el alcance. Entonces, si eso fue lo que indicó su director, no hay ningún problema. Eso fue lo que coordinó ya con su director. La migración de los objetivos que usted ya hizo en su anteproyecto tuvo observaciones, ¿cierto? Entonces, esos objetivos que usted ya desarrolló tienen que ir haciendo los ajustes, pero tienen que tener claramente de que debe estar articulado con un problema de estudio. Entonces, el problema de estudio tiene que estar, el problema propiamente, el planteamiento del problema tiene que estar articulado mi objetivo general y mis objetivos específicos. Entonces, tengo que buscar esa articulación. Profe, yo tengo una consulta y mi consulta es con respecto a las referencias bibliográficas. Si hay una cantidad en específico para este primer capítulo, sabemos que tenemos que leer y leer y leer y leer como locos, pero ¿hay una cantidad en específico o es lo que hayamos logrado investigar y leer? Todo lo que usted haya consultado y que está referido en el documento tiene que estar en la bibliografía. Y tiene que ir aplicando también lo que establece la norma APA número 7, que es la guía para referenciar aspectos que se tengan que utilizar. Entonces, todo aquello que yo vaya a utilizar en mi investigación y que fue parte para su desarrollo, tiene que estar en la parte referencial. No la puedo omitir. Sí, eso me queda claro, nada más si hay una cantidad en específico o Como le indico, si usted utilizó varios libros como tal, tiene que ir en la referencia, no puede omitir ninguna.
No hay una cantidad específica. Yo pude haber utilizado 30 libros, que los 30 libros tengo que estar referenciados propiamente. Teniendo claramente de que todo este trabajo será sometido al Turnitin. Y el Turnitin tiene que ver con la cuestión de antiplagio. Entonces, si yo no lo tengo referenciado o lo utilicé y no lo referencié, eso nos estaríamos convirtiendo en una cuestión de plagio. Entonces, si usted utilizó varios libros y después es mejor referenciarlos para que no tenga ningún problema. La cantidad, no hay cantidad. ¿Ok? Disculpe, profe. Otra consultita tenía, en los entregables, bueno, la rúbrica de este capítulo 1 dice que tenemos que presentar la introducción, los antecedentes, justificación, ¿verdad? Hasta llegar a la parte del cuadro de variables. Correcto. Ahí tengo dos preguntas. No todos los proyectos tienen una hipótesis, según lo que yo pues leí, ¿verdad? No en todos hay que plantearla. Primero, si me puede confirmar eso. Y después también vi que antes de todos estos áreas o puntos del capítulo 1 hay una parte de dedicatorias y demás, portada y todo esto antes, pero eso en este entregable no se considera de momento, ¿verdad? Empezamos en la introducción como si fuera mi primera hoja, ¿sí? Yo les recomiendo que hable con su director o directora. En mi caso, yo le digo a mis estudiantes, trabajen ya con el documento como ya arranca con todos los componentes. ¿Por qué? Porque ya usted tiene que ir dándole forma al documento. Entonces, yo si pongo el capítulo 1 y no le puse la portada, me brinqué todo eso, entonces al final de cuentas voy perdiendo la lógica de lo que tiene que tener cada uno de los componentes de mi documento. Entonces, Denis Víquez, con mis estudiantes, les recomiendo vayan trabajando ya en el documento, como su formato como tal. ¿Para qué? Sí, Para que podríamos... no pierdan ese elemento, porque a veces llegan hasta el capítulo 3, tienen que devolverse nuevamente para ir metiendo todos estos componentes y a veces inciden el número de páginas. Acuérdense que algunas páginas van con números romanos y otros con números ya propiamente. Entonces ya desde ahora usted ya lo pueden ir construyendo propiamente. Sí, para tal vez podemos ir dejando el cascarón, ¿verdad? Por si no quiero hacer una dedicatoria ahorita, pues puedo dejar ahí el cascarón de momento y ya después lo vamos detallando. Ok, perfecto. Sí, nada más deja el espacio y sigue la siguiente. Para los efectos del capítulo 1 de calificación es tener todos los componentes propiamente, lo que se abarca en el capítulo 1. Profe, una pregunta, otra pregunta, disculpe. Me da un chancecito porque tengo a Vivian primero. Ok. Sí. Ok, Vivian. Vivian ya la atendí. Ok, Luisa es. Eloísa. Sí, ahora sí. Eloísa. Es que, bueno, yo tengo una duda respecto al punto de la justificación del problema de estudio, porque en el libro viene una parte que dice que es conveniente añadir las limitaciones del estudio. En uno de esos subtítulos que aparecen ahí, por ejemplo, limitación de tiempo, espacio y recursos, hay uno que viene otro que dice otras limitaciones. ¿Esas otras limitaciones son obligatorias incluirlas? Digamos, esas otras delimitaciones tienen que ver, por ejemplo, que yo estoy haciendo una investigación y puede ser que, por ejemplo, y te voy a poner el caso que tuve hace poco, que tuve una defensa de tesis. Para el desarrollo del trabajo de investigación, uno de los aspectos que había solicitado a la empresa que autorizó hacer el estudio fue trabajar en ese, ¿cómo se llama? Tiene que la información sensible o información relevante que conllevara a detectar o, ¿cómo se llama? Evidenciar la persona que haya contestado, tenía que mantener la confidencialidad. Entonces, eso es una delimitación, ¿verdad? Que hay cosas que yo no voy a poder desarrollar. ¿Por qué? Porque tengo una cuestión que firmé, que es la parte de confidencialidad y lo que tiene que ver con el tratamiento de información sensible que no puedo utilizar en la investigación. Ok, en ese entonces, caso, esas son otras delimitaciones, por ejemplo. Solo únicamente si esas limitaciones están presentes en la investigación se incluyen, si no, no. Okay. Exacto. Listo, muchas gracias. Ok, perfecto. María. No, perdón, Giancastro.
Hola, no, nada más era, digamos, a la compañera que estuvo hace un ratito consultando por la cantidad de referencias. Por ejemplo, no sé, en la rúbrica, aquí por lo menos en los antecedentes, a mí me indica que tengo que tener 3 al menos de nivel nacional y 2 al menos de nivel internacional. O sea, hay un mínimo, por lo menos en mi caso. De ahí en adelante, todo lo demás que consultes, pues va a tener que ir. Pero en la rúbrica que yo tengo, que es de dirección empresarial, viene un mínimo de tanto internacionales como nacionales. Creo que esa era la acotación que iba a hacer por aquello de las dudas. Gracias, Jan. Eso tiene que ver con el tema de la parte de los antecedentes. Yo tengo que desarrollar 3 trabajos, tanto nacional y 3 internacionales para hacer el antecedente. Y obviamente tiene que estar dentro de la referencia. Pero sí, muy bien, Jan. Eso, ya vi que ya revisó la rúbrica. Excelente. Ok, María. Hola, profe y compañeros. Sí, yo iba a decir eso mismo que Jan, en la rúbrica nuestra, de nuestra especialidad, si viene eso. Sí, mi director de carrera también aclaró que, por ejemplo, si se utilizaban libros físicos, no podían ser menores a 5 años. Yo consulté eso a él porque muchos de los últimos cursos de licenciatura, algunos libros eran del año 2017, 2013, y eran como valiosas algunas observaciones ahí. Pero a pesar de que sean súper valiosos esos libros, no los puedo referenciar porque tienen menos de 5 años y es el material que la U nos brinda. Correcto. Eso es muy importante lo que acaba de decir María. Hay que buscar referencias más actuales de los últimos 5 años. Sé que hay algunos aspectos que, por ejemplo, de algunos libros de metodologías de investigación, que eso datan de años más atrás, que ya es lo que está vigente, y esas sí se pueden utilizar, pero para efectos de lo que ustedes tengan que referenciar a nivel del trabajo, sí hay que considerar este elemento. Tiene que ser de los últimos 5 años para que para que utilizar referencias totalmente actualizadas. Porque los contextos son diferentes. Por ejemplo, si yo hablo hoy sobre, por ejemplo, los procesos de reclutamiento y selección hace 10 años, son totalmente diferentes a hoy, que hoy aplicamos lo que es la web 2.0 en los procesos de reclutamiento y selección. De que entonces los contextos son muy diferentes. Denis, muchas gracias, María. Don Luis. Sí, para aportar algo ahí, porque los 3 alumnos míos de investigación me hicieron la misma pregunta. Entonces veo que es algo muy recurrente, ¿verdad? ¿Cómo cita usted a Sampieri con menos de 5 años? ¿Verdad? Porque el último libro tiene 7 años de él. Entonces, hay unos libros a los que podríamos llamar clásicos, que sí se pueden adjuntar una que otra cita y romper la regla por poner algo. La otra forma es que usted puede citar a alguien que citó a Sampieri y entonces actualiza la cita. Gracias. Correcto. Muchas gracias, Don Luis. Muy buena su intervención. Efectivamente, hay libros clásicos que no están, que están vigentes y que no se han perdido, que es el caso de Sampieri, algunos casos de algunos libros que tienen que ver de Chavenato, que se utiliza a nivel de recursos humanos, que están vigentes. Entonces, eso tiene que revisar claramente ustedes cuál es la última edición que se ha utilizado de uno a otro. Eso es importante. Voy con Joana. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta es muy específica, era para saber si de una vez voy incluyendo lo que es la tabla de contenido en el primer capítulo. Si usted lo quiere agregar, eso es válido, pero eso como tal lo puede ver con su director, ¿verdad? O director. Y segundo, este primer capítulo lleva páginas mínimas o máximas, no. No. Ok, O sea, gracias. es que en esto sí, sé que hay algunos que a veces sé que vienen de algunos cursos donde le decía, tienen que ser máximo 7 hojas, 12 hojas. Lo digo porque lo he visto. Entonces, aquí a nivel del desarrollo del trabajo de investigación de ustedes, eso tiene que ir desarrollando claramente en toda la parte compacta que tienen que orientar su trabajo de investigación. Entonces, yo ahí sí le repito, no puedo decirle cuántas páginas de introducción,
cuántas páginas de justificación, cuántas, o sea, no. Eso dependerá cómo desarrollen la coherencia, la lógica del documento que están utilizando y que sean consistentes lo que ustedes tienen que cumplir como alcance. ¿Ok? Veo a María nuevamente con la mano levantada. No, profe, perdón, no la bajé. Ok, perfecto. Profe, una consulta. La precalificación no lleva nota, ¿verdad? No. Solo para aclarar. Pero No, no lleva. sí le dan, aclaran unos aspectos para mejorar. Correcto. Su director o directora tiene que hacer la revisión propiamente de los aspectos que tiene que mejorar el documento y se lo devuelve ¿para qué? Para que usted lo trabaje propiamente y pueda hacer la entrega del capítulo 1 ya para calificación final. Y esa calificación sí son otras personas que lo evalúan. Lo evalúan su director o directora, asesor y asesora. Cada uno de ustedes tiene un director o directora y 2 asesores. Entonces seríamos 3 personas que estaríamos evaluando su trabajo. Muchas gracias. Con gusto. Veo a Yanori nuevamente con la mano. Yenori, perdón. Profesor. ¿Sí? Bueno, en el caso mío es en el área contable, específicamente en el área operativa, en el área de auditoría. Sabemos que el proceso de auditoría es un proceso totalmente cambiante y dinámico. Entonces, lo que podría ser en este momento que se defina como, bueno, más bien que no se defina como una limitación, en cualquier momento podría saltar. Cualquier información que no se obtenga, ya tendríamos una limitación. El asunto es el siguiente, lo que se mande ahora para revisión y lo que se entregue ya como definitivo, ¿queda así o después se puede cambiar indistintamente de la calificación? Porque yo me imagino que hay una calificación, bueno, me imagino no, de hecho hay una calificación establecida para eso que se presenta. Pero si después requiere algún cambio, ¿eso se puede cambiar en cuanto a limitaciones o qué sé yo? Eso yo le recomiendo, Yenori, que lo vea con su director y directora. ¿Por qué? Porque eso ya son aspectos muy circunstanciales que se dan en la ejecución del trabajo tuyo. Entonces, el director o directora que tenés asignado tiene que ver o analizar en qué contexto podría ver tu trabajo propiamente. Entonces, mi recomendación es, si tienes alguna situación que lleva en la ejecución de tu trabajo, háblelo con su director y directora, porque en este caso, usted me está hablando de un tema, yo realmente no tengo, digamos, la connotación de la amplitud de tu trabajo, entonces se me dificulta poderle dar una respuesta. Por eso es que todas estas preguntas que tienen que ver a nivel de fondo, porque es una pregunta de fondo, véalo directamente con su director o directora. Muy bien, agradezco. Gracias. Ok, con gusto, Janor. Joana, nuevamente. Joana. No, ok. Yenori, me imagino que es la misma mano que tenía levantada ahorita. Ok. Bueno, no sé si alguno de mis colegas, de directores, asesoras, quisieran aportar algo más que sea importante, que los estudiantes conozcan y tomen en consideración en el desarrollo de este capítulo 1. Así que primero agradecerles por estar acá, compañeros y compañeras, y no sé si quieren agregar algún elemento importante que yo haya omitido o que haya olvidado en la explicación propiamente del capítulo 1. Don Denis, algo rapidito. Sí, no señor. lo olvidó, es para ponerlo en negrita, por decirlo de alguna manera. Por favor, envíen las pre-evaluaciones, eso a ustedes les ayuda un montón. Como no es calificable, a veces los alumnos dicen, ¿para qué lo voy a enviar si no voy a ganarme puntos por esto? Pero no saben todo lo que les ayuda, que el director lea primero su trabajo, hacerle algunos cambios, se lo envía a usted, usted aplica los cambios y ya se los podemos enviar a los lectores. Eso uno puede decir es más lento, no, va a ser más rápido porque los asesores van a tener que trabajarlo menos.
Y como asesor se los cuento, cuando yo comienzo a leer un capítulo y comienzo a encontrar cosas mal escritas, partes mal hechas, textos que no corresponden, le dedico más tiempo. O sea, me meto más en el documento porque nosotros tenemos eso muy claro como directores y asesores, que los documentos mal no continúan, o sea, se devuelven y se vuelven a devolver. Entonces, es importante que ustedes cumplan con ese paso para que su documento tenga la calidad que nosotros estamos acostumbrados a recibir. Gracias, profesor. Muchas gracias, don Luis. Cintia. Muy buenas tardes. Tengan todos. Primero agradecerle a don Denis por su tiempo, su disposición y su amplia explicación, ¿verdad? Que creo que es de mucho enriquecimiento para estudiantes y para repaso de los que somos directores o asesores de tesis. Voy a mencionar varios aspectos ahí que creo que ya usted los mencionó, nada más voy a reafirmar y lo digo con la experiencia, por la experiencia ya vivida. El estudiante que dijo que no se había comunicado el director con ella, le urge escribirle y copiarle de una vez a doña Elsie, porque la semana pasada era la fecha de comunicación inicial, ¿verdad? Aparte de eso, que el comité asesor se tenía que haber reunido para ver el anteproyecto y ya para comenzar a hacer observaciones. Luego, en cuanto a cantidad de referencias, creo que es en el capítulo, no me acuerdo si es el 6 o es en esta primera parte de la tesis. Hasta ahorita estamos solo con el capítulo 1, ¿verdad? Estoy clara en eso. Si el total de referencias de un TFG no puede ser menor a 25 referencias, ¿verdad? Debidamente consultadas en lo que corresponde a la totalidad del trabajo. Y no hay cantidad de páginas definidas para el capítulo 1, ni para ningún capítulo. Realmente, ¿verdad? Eso no está definido. Lo importante es que sí, los aspectos que se incluyan en la rúbrica, como lo mencionó ahora, que el alcance, las limitaciones, y toda esta parte, todo lo que corresponde al capítulo 1 se incluya, ¿verdad? Entonces, solamente quería mencionar eso, porque creo que es importante que lo tengamos. Igualmente, es importante que el estudiante esté en contacto directo con su director, que es como su principal fuente de información, pero igualmente el estudiante en dado caso, puede solicitar una reunión con el comité asesor, ¿verdad? Eso se lo solicita a través del director para asesoría, ajustes, y voy a presentar un caso específico. En este semestre, yo tengo una estudiante que el planteamiento que se hizo del anteproyecto fue aprobado, pero requiere una modificación de fondo. Esta situación ya fue conversada con doña Elsie y sí, la estudiante va a tener que hacer un replanteamiento desde el título, así como el objetivo general y objetivos específicos, ¿verdad? Por el caso particular. Entonces, pero son temas que por lo mismo es importante hablarlos con tiempo. Entonces, en ese punto, ¿verdad? Es importante que ustedes no lo dejen de lado y estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Cintia, por las aclaraciones y los aportes correspondientes que son elementales. Y reitero si su director o directora no, ustedes le escriben, no contesta o no le atiende, de inmediato escriben a doña Elsie. Nosotros como directores y directoras estamos con el deber de contestarle a los estudiantes en 24 horas, excepto los días que tienen que ver no hábiles, ¿verdad? Entonces, es importante eso, buscar siempre ese acercamiento con su director y directora. ¿Para qué? Para que le pueda ir marcando esas pautas. Sea por los canales que ya están establecidos, que ya cada uno de nosotros le hemos brindado a nuestros estudiantes. No sé si hay alguno otro, veo en la mano a Jan nuevamente. Nada más una duda, en relación que se ha usado dos figuras, tanto lector como asesor en algunos momentos. En la página, en la sección B, que va al tribunal examinador, en el libro nos dice que lo que se coloca es el lector o va a ser el asesor. Esa es la duda que tengo porque se han usado las dos figuras ahorita.
Sí, son lector y lector, los dos lectores. Los dos lectores son los que se ponen ahí. Correcto. Okay. Yanori, ¿tiene otra pregunta? No, perfecto. Don Denis, en el chat hay una pregunta sobre el tamaño del párrafo. Del tamaño del párrafo, bueno, a mí, Denis Víquez, yo siempre le digo a los estudiantes de que párrafos muy extensos tienen que, o sea, no hay tan, por ejemplo, para mí un párrafo llama de 10 renglones, de 10 líneas es bastante. Y entonces es aconsejable siempre ir articulando las ideas cuando es un punto seguido o cuando es un punto de aparte. ¿Por qué? Porque a veces se mezclan ideas que no ni es ni punto y aparte ni punto seguido. Entonces, es importante que ustedes valoren estos aspectos de no ser párrafos tan extensos que prácticamente a veces uno cuando hace la lectura se pierde, como bien lo señaló don Luis en su intervención. A veces uno va leyendo trabajos y se dice, pero ¿cómo? De aquí, pero ya, de aquí estoy hablando de este y en el mismo párrafo brincó sobre otro tema. Entonces, ahí tendría que haber sido un punto y aparte. Entonces, eso tiene que ver mucho con la coherencia y la lógica que ustedes están desarrollando su trabajo. Y recuerden esto como una regla. Ustedes no están escribiendo para ustedes, están escribiendo para un lector. Y tenemos que tener claramente que tenemos que ir llevando al lector de la mano de la secuencia de las ideas que esté desarrollando. Porque eso es lo que hace lo que uno le llama cuando estamos en revisión de trabajos, que es un documento limpio, que o sea, que va con las ideas bien claras, con una coherencia, que utiliza muy bien los enlaces propiamente, ¿verdad? Que no se brincó que hace como apartados, que aquí terminó una cosa y después mete otra cosa y que uno dice, pero ¿qué fue esto? No entendí qué fue esto con qué se correlaciona con lo que anteriormente dijo, ¿verdad? Entonces, esos son aspectos que ustedes tienen que ir buscándole como habilidades para que el documento sea limpio. Yo les recomiendo, escriban todo lo que tengan que escribir. Posteriormente, hagan una pausa. Después de esa pausa, ya con la cabeza un poquito más clara, no piensen para interpretarse ustedes, sino para que una persona lo entienda. Y entonces ahí es donde uno comienza a ir limpiando el documento, poco a poco. Esa es mi recomendación. ¿Ok? Yanori, ¿tiene la mano levantada? Ay, no. Ok. Entonces, para finalizar Qué raro. esta mailing, ¿te la veo? Profe, ¿cómo le va? Muchas Bien, gracias. usted, mailing. Bien, por dicha. Profe, nada más la presentación que nos mostró, ¿nos la puede colgar en la plataforma o únicamente va a estar en la grabación de la reunión, de la presentación? Yo se lo paso a doña Elsie, que es la coordinadora, y ella coordinará los aspectos que considere pertinente. Para efectos de la grabación va a quedar disponible y ustedes lo pueden utilizar propiamente. Entonces, Sí, como requisito, yo tengo que pasarle la presentación a doña Elsie. ¿Ok? Ok, gracias. Perfecto. Pues bueno, agradecerles por el espacio, por el tiempo que han sacado. A los compañeros y compañeras que nos acompañan en esta tarde, muchas gracias también. Espero que les haya sido de gran utilidad esta tutoría que con mucho cariño hemos hecho para ustedes y que los invitamos y las invitamos también a ver este trabajo como un gran reto para ustedes y dar la continuidad a ese crecimiento profesional y personal que quieren obtener ser licenciados y licenciadas. Así que muchas gracias, que tengan una feliz tarde y manos a la obra. ¿Ok? Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, don Denis. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego, doña Gracias, María. profe. Que estén muy bien. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.